Un cordial saludo, mi nombre es Omar Salcedo Uriza de la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas en conjunto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El día de hoy nos encontramos con Orlando Rodríguez. Orlando es ingeniero catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica y doctor en ciencias geomáticas de la Universidad de Laval en Canadá. Orlando, bienvenido. Hola Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué bien, muchas gracias por atender este llamado. Muchas gracias por la invitación. Es que tu tribuna es muy escuchada y es para mí un honor participar en esta serie de entrevistas que pues tienen un objetivo bastante interesante y es mostrarle a nuestras futuras generaciones que hay un futuro interesante en nuestra profesión. Espectacular. Orlando es el vicepresidente de una multinacional de ingeniería que se llama EXP y han desarrollado proyectos de ingeniería de catastro tanto en Norteamérica, en Sudamérica y en África. Orlando es un referente de las buenas prácticas de cómo se deben hacer las cosas y cómo ha llegado la ingeniería colombiana a tocar tantas personas en beneficio de un ordenamiento territorial. Orlando, cuéntanos, ¿cómo ha sido este trasegar de tu paso por la ingeniería para llegar a los resultados que has obtenido hasta el día de hoy? Bueno, el paso ha sido duro, o sea, no podemos decir que es un camino simple, pero básicamente es un camino que vale la pena transitar. Cuando yo me fui de Colombia para hacer mi doctorado en Canadá, estaba trabajando como profesor en la Universidad Distrital, pero pues en esa época realmente no había profesionales, colegas que hubiesen estudiado fuera de Colombia. Entonces yo vi una oportunidad interesante y desde el inicio pues vi la posibilidad de quedarme, de desarrollar un poco la profesión fuera del país. Y la verdad pues sí he tenido una carrera bastante interesante, con muchas dificultades al inicio, obviamente llegando a un nuevo país, a una nueva cultura, el idioma, Quebec, el idioma social y de estudios pues es el francés, así que fue un reto bastante grande, pero yo creería que la capacidad profesional que me da la ingeniería catastral como formación de base pues fue algo que paulatinamente fue abriendo las puertas. Las empresas canadienses pues fueron reconociendo la calidad de nuestra formación profesional y pues me fueron dando oportunidades, ¿no? Oportunidades desde el momento mismo que estaba desarrollando mi doctorado, posteriormente ya con el título en el bolsillo pues se fueron dando grandes cosas con multinacionales muy importantes como EICOM y ahora con EXP. Es un trasegar difícil, ya que para muchos un profesional inmigrante pues es alguien que puede ser visto con muchos ángulos, no como alguien que viene para quitarle el trabajo canadiense o alguien que no está bien capacitado o alguien que no es capaz de hablar bien en el idioma local. Yo trabajé muy duro para poder superar esas barreras y incluso dentro de ese trasegar hace unos años pues fui presidente del Colegio Profesional de Quebec, del Colegio de Agrimensores, lo cual pues realmente pues me llena mucho de orgullo porque fue una primicia para este colegio profesional. Sigue siendo el único inmigrante de cualquier nacionalidad que ha logrado ser presidente del colegio profesional. Y pues básicamente fue como un reconocimiento de los colegas de Quebec a nuestra capacidad profesional. Entonces eso digamos me dio también un estatus dentro del mundo de la ingeniería en Quebec y en Canadá. Básicamente el desarrollo hasta llegar hoy en día a EXP pues ha pasado por varias multinacionales canadienses y en la oportunidad actual pues estoy a la cabeza de la región de América Latina como vicepresidente de la región para América Latina y el Caribe, y manejo igualmente los proyectos en el área geomática para el África del Oeste, donde estamos desarrollando igualmente un proyecto en Senegal, correcto. Es un crecimiento difícil, pero pues hay recompensas, hay reconocimiento. Yo creo que es sobre todo un orgullo profesional que nosotros como ingenieros catastrales podemos mostrar a nuestros colegas y al mundo, ¿no? Como te digo,
Cuando yo llegué hace muchos años, no diré qué año, fui el primer catastral que llegó a Canadá, pero hoy en día tenemos una comunidad de unos 60 profesionales que tienen todos trabajos exitosos en Canadá, algunos de ellos unos 20 en Quebec, y realmente pues digamos que la constante cuando hablas con sus empleadores es que son profesionales de mucha calidad, ¿no? Total. Que tienen una formación muy sólida y que aprenden muy bien, que son muy disciplinados. Sí, en la disciplina está el éxito de las labores que se hacen con constancia. Sí. Y eso es el ADN de muchos ingenieros catastrales y geodestas y de colombianos que han conquistado y que hemos podido tener contacto con la realidad de otras latitudes. En el caso de África, en el caso de Europa, de América del Norte, de América del Sur, se ha generado tal nivel de reconocimiento por la ingeniería colombiana que a veces internamente en el país no nos creemos el cuento. Sí. La preparación en Colombia, ¿cómo la ven afuera? ¿Cómo ven esa actitud del ingeniero colombiano afuera? Claro, digamos que hay, bueno, de un lado hay la formación profesional que es muy sólida. Obviamente podría pensarse siempre en que hay cosas que pueden mejorarse, ajustarse. Yo estuve, cuando era profesor de la universidad en ingeniería catastral, pues estuve en una fase de transición entre un pensum que era muy terreno hacia un pensum más cercano al actual que es muy oficina, digamos así, muy sí. Era un cambio necesario que había que hacer en su momento, pero tal vez yo diría que hoy en día sería necesario volver un poquito a mostrarle a nuestros profesionales la importancia de ir a campo, de conocer el campo, cómo se trabaja en el campo. Sudarla y pasarla difícil en el campo hace parte de nuestra profesión. No para estar toda la vida haciendo ese tipo de tarea, pero sí para ir dentro de ese crecimiento profesional, conociendo las diferentes facetas de la profesión. Y pues considero que sobre todo en el marco de estos proyectos, por ejemplo, de actualización catastral con fines multipropósito, la capacidad de trabajar en campo es fundamental. Sí. Muchos de los colegas la tienen, pero no necesariamente porque la han tenido como parte de la formación en la universidad. Entonces, de pronto ahí habría que hacer algún tipo de ajuste. El pensum, digamos, la formación nuestra es muy sólida en todos los componentes que van desde la geodesia, la cartografía, el catastro, el ordenamiento territorial. En todos esos ámbitos tenemos un reconocimiento muy grande. Y digamos que también se está teniendo algún reconocimiento ya a nivel gerencial y de manejo de grupos y manejo de proyectos. Obviamente frente a otros países pues podemos decir que estamos en crecimiento, pero frente a otros somos muy avanzados. Sí. Por ejemplo, si yo comparo con nuestro proyecto de formación catastral, que es en Senegal es formación catastral, pues la capacidad profesional es muy baja. O sea, ellos tienen una profesión equivalente a la nuestra, que se llama el géomètre expert. Tiene básicamente una formación similar, pero su capacidad profesional es muy chiquita comparada con lo que puedes obtener en ingeniero catastral. Entonces el proceso de aprendizaje, de transferencia de conocimientos es mucho más lento, más complejo. Y en ese, por ejemplo, pues obviamente te desmarcas siendo ingeniero catastral porque tu nivel pues es mucho más alto. Obviamente en otros contextos pues podrían decir que hay cosas en las que estamos aprendiendo, en las que vamos evolucionando, pero yo te diría que quien conoce a un ingeniero catastral y geodesta fuera de Colombia, lo compra. Sí, eso nos lo contaba muchos colegas que están en Francia, en Alemania, en Portugal incluso, que nos decían cómo es el apetito del mercado laboral por nuestra profesión, por la ingeniería colombiana y por esa actitud frente a los retos. Esa actitud frente a los retos nos lo hablaba en una oportunidad el profesor Gómez sobre la herencia del profesor Germán Cifuentes y esa visualización de futuro de cuáles eran los requisitos que pedía un mercado frente a la ordenación del territorio. Frente a esa visión que muchas personas, porque estamos en hombros de gigantes, frente a lo que estamos aplicando hoy, ¿crees que ha sido pertinente ese nivel de exigencia que se tuvo en el programa? Sí, claro. Yo mencioné dos profesores, digamos, que marcaron mi camino profesional cuando estaba en la universidad. Obviamente
Germán Cifuentes y Luis Gómez son dos profesionales con una capacidad intelectual brillante. O sea, ellos vieron este mundo que vemos hoy mucho antes que los demás, y aunque no nos mencionaban aquí haciendo levantamientos catastrales con tabletas o sí, con iPhone, sí más o menos veían que ese era el futuro de la profesión y nos impulsaban a veces de pronto con fuerza para decir que nosotros éramos los gestores que debíamos generar ese cambio. Y obviamente se vio un crecimiento de muchos profesionales que pasaron, que tuvieron la oportunidad de compartir aulas con estos dos profesores, y yo diría que de pronto viendo las entrevistas que has hecho, muchos de ellos los mencionan como un factor común, ¿no? Sí. Digamos que en mi caso particular, cuando yo decidí irme a Canadá, trabajaba como profesor, había estado en la decanatura de ingeniería, y Luis Gómez me dijo, adelante. Como te mencionaba, en esta época prácticamente no había nadie que lo hubiese hecho, y aunque era un reto fuerte, pues él tuve su apoyo moral e intelectual, y dije, pues vamos por adelante. Y un par de años después, un poco más adelante de la mitad de mi doctorado, vine y me invitaron a dar una conferencia en el planetario, que estuvo súper chévere porque había una sala llena, no sé, unas 300 personas escuchando mi historia, que tuvo una fase muy fuerte, ¿no? Al ir llegando a Canadá, pues obviamente sus recursos, tus pesos se vuelven dólares y se cambian. Y bueno, hay que trabajar en todo lo que haya que hacer para poder subsistir hasta que obtienes un estatus primero migratorio y segundo profesional. Sí. Pero pues obviamente siempre sentía digamos esa fortaleza de dos colegas formadores que habían dicho no lo vayan a dejar de lado, no vaya a dejar ese desafío por más fuerte que sea. The Record decían muchos de los colegas sobre las personas que son referentes, que son unos motivadores de cambios y unos motivadores de creer en lo que se hace con coraje, con constancia, con perseverancia. Tú hablas de Germán y haces referencia de lo que hizo el profesor Gómez, el profesor Germán Cifuentes en muchas vidas. Orlando, ¿tú eres consciente que eres referente en muchas vidas? Sí, me han dicho algunos colegas, hay algunos colegas, hay un colega, no se me escapa el nombre, pero él trabaja en Quebec hace muchos años, y él decía, no, cuando yo lo veo a usted como presidente del colegio profesional, digo, eso es algo grande. Y él decía, de pronto a veces en Colombia no se dan cuenta de lo que está haciendo, pero pues sí sé que hay un grupo de colegas nuestros que han trabajado muy fuerte también en Quebec, que saben que lo que se ha hecho es importante, y sí, digamos, me agradecen, me dicen que ven en mí un referente, que les gustaría cuando sean grandes ser como Sí, eso pasó con una entrevista que se hizo a un colega que vive en Australia actualmente, y referenciaba tu carrera profesional hacia lo que él pretendía hacer. Él terminó en la parte de catastro de riesgos, pero no nos imaginamos cómo una buena idea puede repercutir exponencialmente en cientos de vidas. Orlando, es el momento pues para agradecerte sobre muchas personas que de pronto tú ni conoces de pronto, que han seguido paso a paso esa ruta de dar ejemplo. Y mencionaste eso, un tema, ser presidente de una agremiación en un país como Canadá. ¿Qué elementos le trajo a tu formación profesional? Claro, bueno, hay realmente una capacidad que yo adquirí durante esos 4 años, fue una capacidad de gestión política, digámoslo así, de diplomacia. Ser presidente de un colegio profesional tan fuerte como es el L'Ordre de Saint-Pantoufle du Québec tiene mucha valía, porque digamos y de forma independiente de lo que puede ser una asociación profesional en Colombia o en otros países, ese colegio profesional tiene un reconocimiento por parte del Estado desde los 1810, cuando se creó la primera versión, porque el Estado desde la época de la colonización francesa pues reconocía la necesidad de tener un solo tipo de profesional que tuviera la capacidad
de medir, de delimitar el territorio y de firmar con su puño y letra y su sangre que esa era la verdad del territorio. Eso, por ejemplo, llegar a encabezar ese gremio profesional, sentir el respaldo de ese gremio profesional, que de pronto cuando yo dijeron, uy, pero inmigrante. Uy, ¿será que se habla francés? Pues cuando me escucharon, uy, se habla francés. Y tiene un buen lenguaje político. Y bueno, finalmente terminé incluso presentando 2 proyectos de ley en el Parlamento de Quebec, lo cual es como, para mí es como la realización más grande de mi carrera. Esa capacidad de ser muy diplomático, de saber cómo hablarle a los verdaderos tomadores de decisiones, cómo hablarle a la prensa, pues son capacidades que realmente tú no consigues en una formación en la universidad, sea cual sea, realmente es la vida quien te lo da. Entonces yo creería que eso es algo realmente muy interesante que aprendí estando a la cabeza del colegio profesional. Espectacular, espectacular. Orlando, de los compañeros que tuviste en el pregrado, ¿cuáles son los que más tienes una remembranza sobre esa juventud desde la academia? Bueno, ahí de pronto mejor de pronto no mencionar porque van a haber celos. No sé, pero tal vez recordaría a algunos amigos que incluso no tuvieron mi mismo código. Por ejemplo, Melquisedec y Marcel, que han hecho empresa aquí en Colombia, son muy buenos amigos míos que estudiamos una buena parte de la carrera, pero no simultáneamente. Hemos colaborado en proyectos internacionales, también hemos tratado de hacer algunas cosas aquí en Colombia. Y yo creo que ahí lo que mencionaría más bien, con un poco de melancolía, es que en nuestra época de la universidad nosotros sí compartíamos de verdad. Sí. A mí me parece un poco triste hoy en día que tú estás, por ejemplo, no sé, los jóvenes en sus reuniones, en la pausa entre los cursos y están... En nuestra época, no, o sea, tú te sentabas a hablar, discutir sobre la clase o lo que íbamos a hacer por la tarde. Bueno, había una interacción humana que es muy importante y esa sí realmente se ha perdido. Yo diría que casi en todo el mundo, no he visto un país donde... Sí. De pronto los senegaleses eso tienen, que son todavía muy humanos, ¿no? A pesar de tener un buen acceso a la tecnología, son muy humanos y se centran mucho en la palabra frente a frente. Eso es muy importante. Y había que buscar forma de algún tipo de mecanismo para rescatarlo, ¿no? Esa vivencia en la universidad, donde era un espacio de vida donde tú compartías con inteligencia emocional, como se dice hoy en día, es algo que realmente marcaba nuestra formación en la época. Nosotros empezamos a estudiar en la sede del Vivero, por ejemplo, que era un lugar muy lindo, muy bonito, naturaleza, no la que conocen ustedes hoy en día, no era una casita en medio del bosque, pero era muy chévere. Y después hicimos toda la carrera en la Macarena, que además de las protestas también nos generaba un espacio muy interesante con la vista de la ciudad. Esos espacios de vivencia humana yo creo que es algo bien chévere en lo cual compartimos con muchos compañeros, ¿no? Después ya como profesor que fue muy cerca de haber terminado la carrera, también tuve alumnos que han hecho grandes cosas. Por ejemplo, no sé, mencionaría así rápidamente a la doctora Luisa Burba, ¿no? La directora de Catastro, que fue alumna mía de mis primeros alumnos, y muchos otros. Hay algunos que están en Quebec actualmente de esos grupos. Así que pues no menciono más, pero sobre todo ese aspecto humano que vivíamos en esa época era bien chévere. Bien chévere. Hablas sobre esas habilidades de comunicación y esas habilidades blandas que no son tan blandas, que son habilidades más bien estratégicas. Sí. Esas habilidades estratégicas, en un curso que hice con la FW de Suiza, en ese curso hablaban sobre cuáles eran esos elementos de comparación en el conocimiento del territorio. Habían 3 aspectos importantes, que era la técnica para poder levantar el dato, el procesamiento del para qué se iba a obtener ese dato, y el tercero, que es muy olvidado por ciertas carreras, es el comunicar ese conocimiento que se deriva de ese dato. En esa comunicación, ¿cómo crees que el ingeniero catastrofista o el ingeniero colombiano puede potencializarse frente a la comunicación de lo que sabe?
tenemos muchos colegas que saben mucho, que han tenido una carrera exitosa, pero no lo comunican. Cuando se hace catastro, uno de los actores principales o el principal actor que es el que va a recibir el beneficio del catastro es la comunidad, y toca transformar un lenguaje técnico en un lenguaje para que entiendan que el catastro no son impuestos y que el catastro es una herramienta para poder hacer la planeación territorial en ese sistema de administración de tierras, donde está el mercado, la administración de tierras, el ordenamiento territorial, pero se ha confundido por una comunicación errada. ¿Crees que ese es el camino por el cual muchos de los procesos catastrales en Colombia, en algunos municipios, no ha sido bien entendido el para qué se hace y el por qué se hace? Yo creo que hay varios aspectos en tu pregunta que son relevantes. Yo creo que uno de ellos que podría explicar la velocidad que no ha sido la deseada con la cual se venía haciendo, por ejemplo, la actualización catastral con fines multipropósito, y es que al mismo tiempo es un poco contradictorio, pero los contratos de actualización catastral en Colombia tienen un plazo de ejecución muy cortito. O sea, desde hace un par de gobiernos estamos diciendo en el 2024, acabamos en el 2025, porque es un mensaje político que dice, yo fui quien capaz de actualizar el catastro de Colombia. Un mensaje político sobre lo técnico. Correcto. Ese mensaje político nos está matando, porque las autoridades responsables de planificar, decir, para poder cumplir el objetivo, la meta política va a ser proyectos rápidos, cortos, pero realmente para mí los plazos de ejecución no son los ideales, porque como tú bien lo mencionas, hay una fase de interlocución antes, durante y después del proyecto. Entonces, si por ejemplo lo haces muy cercano a la finalización del año, pues tu interlocución al final del año para poner en vigencia tu catastro, pues a veces te da menos un día total, en el cual no tienes tiempo de explicarle al Consejo Municipal cómo debería modificar su estatuto tributario para que no impacte a la comunidad. Obviamente sabemos que el objetivo de una actualización catastral, entre otros, pues es el mejoramiento de la fiscalidad de las finanzas municipales. Pero un municipio no puede pensar en que si hoy le subí 100 veces el avalúo porque hacía 30 años no lo subía, pues que el otro año va a recibir 100 veces el impuesto predial. Hay que hacerlo gradualmente, hay que socializar con la comunidad, con los concejales, y ese es un aspecto de pronto donde estamos flaqueando, a veces, como te digo, por falta de tiempo. Si yo lo comparo con el proyecto, por ejemplo, de Senegal, para un proyecto similar en alcance a algunos que estamos ejecutando en Colombia, en Colombia tenemos 10 meses de plazo para su ejecución. Muy corto, muy corto. En Senegal, para hacer el mismo, tenemos 30. Obviamente mencionaba que hay un poco de capacidad menor, lo cual puede explicar un poco una velocidad un poco menor, pero se ve una mayor lógica como a la planificación de este tipo de proyectos. Yo participé en una parte del proceso de actualización masiva del catastro en Quebec, y básicamente fue un proyecto que duró 25 años para hacer 3 millones de predios. Sí. Ese es, digamos, una planificación realista, obviamente, sin tintes políticos que digan, no, es que es mi gobierno que en 4 años va a hacer todo el catastro. No es realista. En la primera vez que se lanzó el programa de actualización del catastro masivo en Quebec, también hubo un poco de tinta política, dijeron en 3 años lo vamos a hacer, y vieron que no, y ya se le dio la autonomía política del mensaje y técnica a los expertos, y pues finalmente se terminó, el proceso arrancó en 1998 y terminó el 100% en el 2022. Entonces son procesos que requieren paciencia estatal, paciencia política. Sí hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo, pero no podemos pensar en que si lo tratamos de hacer corriendo, lo vamos a hacer más rápido. No creo que no es una maratón. No es una carrera de fondos, es una maratón. Correcto. Contraintuitivamente nosotros hemos pensado que el catastro y el concepto de catastro en Colombia es algo muy reciente, pero desde 1821 en Colombia ya se está hablando del catastro, de la valoración específica y de cómo reconocer los predios para uso agrícola, minero, salud, férreo, vial, infraestructura. Y ha habido muchos cambios. Esos cambios, de lo que hemos visualizado con muchas conversaciones con muchos colegas, es
que sí efectivamente requerimos que los tomadores de decisión entiendan por qué es importante identificar el territorio y ese catastro de redes, el catastro de salud, el catastro férreo de infraestructura, el catastro de defensa, efectivamente es un elemento para generar desarrollo. ¿Cuál de ellos crees tú que deberíamos ponerle más hincapié para que nos pongan cuidado como ingenieros en estas políticas públicas? O sea, básicamente el catastro, llamémoslo puro y duro, el catastro que estamos haciendo hoy en día y que lo llamamos multipropósito, multifinalitario, pues obviamente nos va a dar una descripción ajustada, real, de lo que es la... Obviamente debe ser nuestra base. Eso no significa que a otras iniciativas que van al lado no sean menos importantes. Por ejemplo, en este año acabamos de terminar un proyecto de, llamémoslo catastro rural en Ecuador, donde hicimos el Registro Nacional Agropecuario de 425.000 predios de producción agrícola. Lo hicimos en 10 meses. Y ya, pues, wow, ahí esa velocidad sí podemos, pero el alcance de los trabajos no es el mismo. O sea, en este tipo de proyectos llamémoslo de catastros temáticos, pues vas a buscar una variable muy específica, de pronto con una georreferenciación de algunas características, pero no tienes la complejidad del catastro tradicional de realmente establecer la delimitación de la propiedad inmueble en el terreno y sobre todo la relación con el propietario, poseedor. Bueno, esa parte es compleja. Ambos tipos de proyectos son muy importantes y yo creo que lo fundamental para un buen profesional es que lo haga de manera consciente en cualquiera de los dos casos, ¿no? Correcto. También una de las conexiones que hemos tenido en múltiples conversaciones es las puertas que abre conocer otros idiomas. En una conferencia que tuvimos con la Cámara Colombo-China nos comentaban que para el 2030 requieren más de 10 millones de personas que hablen mandarín aquí en Latinoamérica. En el caso del francés, el inglés, el alemán, el portugués, ¿cómo ves que eso realmente genera un cambio en la apertura del conocimiento para nuestras nuevas generaciones? Claro. Yo creo que ese punto es fundamental. O sea, yo te mencionaba que hace 20 y pico años nuestros colegas catastrales pues realmente no estudiaban idiomas. Yo llegué y me tocó muy duro, bastante duro. O sea, era complejo llegar a un salón de clases y entender una palabra de cada 100. Pero ahí salió al mismo tiempo nuestra formación técnica. Entonces yo veía, están hablando de esto, aunque no sabía muchas de las palabras, el tema se dominaba bien y eso apoyaba para ir aprendiendo sobre la marcha. Pero digamos que los jóvenes hoy en día, creo que son mucho más conscientes que nuestra generación, saben que los idiomas, y no solo uno, sino al menos 2 o 3 adicionales, pues son una puerta para abrirse en el mundo entero, ¿no? En Canadá, por ejemplo, si tomamos el caso específico de Quebec, si quieres tener éxito, si quieres tener un buen trabajo, tu formación sólida es muy buena, pero tienes que tener la capacidad de venderte en francés y en inglés en muchos casos. Entonces, cuando llegas y logras esa capacidad, pues ya tus puertas se van abriendo de manera mucho más fácil. Nosotros hace un par de años con el colegio profesional justamente hicimos una misión aquí en Quebec, una misión de reclutamiento profesional, de Journée Québec, Québec en tête, y fue muy interesante porque trajimos 6 o 7 empresas de quebequenses que venían con traductores, que estaban preparados, algunos también con sus traductores colombianos allá en Quebec en videoconferencia, pero resulta que muchos de los chicos que llegaron, chicas y chicas, fue una muy buena experiencia, trabajaban ya en francés y perfecto. Así que el rol de los traductores fue un poco limitado, pero era súper chévere ver que nuestras profesionales y nuestros profesionales ya saben desde el inicio de sus carreras que quieren ir fuera de Colombia, de pronto para aprender y regresar, otros para hacer otra vida, porque es completamente válido. Pero esa capacidad que en nuestra época era un poco limitada, hoy en día creo que es mucho más corriente en nuestros profesionales que se desarrollan. Pero sin embargo, si estamos dando un mensaje a los profesionales jóvenes que comienzan, pues es
hay que estudiar el idioma y con juicio, no de forma rigurosa, inglés, francés, alemán, todos los idiomas que puedas aprender son un plus, correcto. ¿Cómo ves la ingeniería colombiana a 5 a 10 años? ¿Cómo lo ves? ¿La ingeniería catastral? La ingeniería catastral. Yo creo que tenemos un gran potencial. Hay que seguir trabajando, como te mencionaba, en mostrarle a nuestros profesionales la realidad del territorio. Sí es muy importante que tengamos programadores, que tengamos especialistas SIC, que son muy, muy buenos, pero también es muy importante que entiendan esa realidad del territorio. Total. Tú sabes, el IGAG hoy en día trabaja mucho en los temas de geografía, para la vida y demás, y eso está basado en entender el territorio y en entender a las comunidades. Y eso pues no hay otra forma de hacerlo que estando en territorio frente a las comunidades. Entonces yo creo que si reforzamos ese tema de estar en campo, ese tema de hablar con la gente, nuestros profesionales van a seguir creciendo y van a tener un mercado enorme. Aquí, por ejemplo, el reto de actualizar el 100% del catastro colombiano todavía faltan varios años. Sí. No te voy a decir cuántos, pero... No, sí, yo ya lo imaginamos y con estas directrices gubernamentales creo que nos vamos a demorar. Porque para hacer algo, los recursos deben de estar asociados al propósito. Pero cuando el propósito es imaginario y no se le asignan los suficientes recursos y los suficientes profesionales idóneos, creo que se hace más tortuosa la tarea. Creo que vamos por buen camino, hemos aprendido mucho, pero también hay un recorrido y es la ética en la toma de decisiones para la política pública. Orlando, y cuando nos hablas de esas habilidades en el manejo de software, de programación, actualmente hay un tema que está siendo referente en la proyección profesional de muchas personas y es tanto la inteligencia artificial como el blockchain. Para el desarrollo de catastro, cuando se hace la programación de actividades en Colombia, el desafío legal es ingente por la misma complejidad que ha tenido el manejo de las tierras. Eso no significa que por la inteligencia artificial los abogados se vayan a quedar sin trabajo. Lo que pasa es que muchas tareas que son repetitivas van a generar que estas personas que tienen un conocimiento se enfoquen en lo que debe generar valor, que es en la planeación y en la estrategia legal para poder asumir los retos. Y en el caso del blockchain es una oportunidad grandísima para el manejo de la titularidad de todos esos predios donde se requiere que la propiedad en efecto tenga una trazabilidad inmutable, irrepetible y no manejable para que se presenten confusiones a la hora de identificar el predio. Orlando, ¿crees que estas dos líneas, inteligencia artificial y blockchain, pronto las iremos a incorporar en los procesos en Latinoamérica, por lo menos en Colombia? Claro, o sea, eso no tiene vuelta de hoja. Si vamos para allá, sí o sí. En la presidencia del Colegio Profesional en Quebec, uno de los temas que impulsé y que tuvo cierta posición es justamente la modernización de la ley profesional, porque en Quebec hay una ley profesional que le da el ejercicio exclusivo al ingeniero catastral de Quebec, para que sea el único que tiene la capacidad legal de producir y generar documentos catastrales. Entonces, esa ley hay que modificarla porque hoy en día está llegando, entre otros, lo que tú mencionas, la inteligencia artificial, el blockchain, las tecnologías de generación de mapas de forma automatizada, que eventualmente, yo diría casi que ya es una realidad, hoy en día pueden generar esos documentos que firma el especialista sin la intervención del especialista. Entonces, de la manera que se abordó dentro de ese proceso de modernización de la ley es que hay alguien que debe certificar ese algoritmo, hay alguien que debe estar detrás de ese blockchain para estar seguro que la trazabilidad no se perdió en ningún momento. Entonces, lo que está previsto en el proyecto de ley que se presentó en el caso de Quebec es que el Arpento Romet, nuestro ingeniero catastral y geodesta, deba firmar esos algoritmos antes de que se pongan en funcionamiento. Entonces, si por decir algo, el profesional que va a generar su certificado catastral, perfecto, lo puede hacer con inteligencia artificial, pero tiene que garantizar que ese software o ese algoritmo que lo está generando fue validado y que cumple con todos los requerimientos que la ley le exige al profesional.
Entonces no es que el profesional se vaya a hacer un lado, es que el profesional tiene que pasar a jugar un rol diferente, siendo el gestor, digamos, del conocimiento que está detrás de un algoritmo, cualquiera que sea su aplicabilidad. Obviamente eso hace necesario que existan niveles más avanzados de profesionales que se especialicen en las diferentes líneas, pero lejos de mí, y así logré convencer a nuestros colegas en Quebec de ver que el profesional va a desaparecer. Todo lo contrario, el profesional debe ir cambiando ese rol dentro de la generación de la información, pero va a seguir siendo fundamental. Es así. Orlando, ¿cuál crees tú que, basado en lo que estamos hilvanando en la parte de tecnología, en la parte humana, de comunicación, en la parte laboral, es uno de los puntos que se toca a nivel internacional, de ese reto para que esa persona que tiene un conocimiento específico saque todo su potencial en las tareas asignadas? ¿Cuál crees que es el mayor reto aquí en Latinoamérica, o especialmente en Colombia, en ese desarrollo laboral? ¿Cómo lo ves? Yo creo que un desafío enorme que tenemos y que vivimos hoy en día, y que no es reciente, hubo decisiones políticas de hace muchos años que prácticamente desaparecieron el concepto de empleo o de empleado, y pues paulatinamente fueron creando la cultura del profesional que presta servicios. El contrato laboral de término fijo e indefinido, eso quedó en la historia hace tiempo. Sí. Entonces eso es un desafío muy grande, porque yo puedo tener los mejores profesionales, les puedo decir, venga, por favor, ¿quieres ser empleado de nuestra compañía multinacional? ¿Por qué? Pues porque tienes la oportunidad de tener varios contratos como prestador de servicios para entregar un producto, y eso está bien. Eso es digamos, una forma de trabajar que ha venido echando raíces en nuestra cultura. Sin embargo, sí hay un problema muy grande, y es que el profesional a veces no mide sus capacidades reales y puede pensar, no, pues yo soy capaz de hacer 2 o 3 contratos a tiempo completo, y pues obviamente tú ves que el producto o la capacidad, la disponibilidad del profesional va flaqueando entre más responsabilidades está asumiendo. O sea, si tienes todo esto de responsabilidades, pues tu disponibilidad para cada uno se va haciendo más chiquita. Entonces ese es un reto grande. Obviamente pues no es exclusivo para Colombia, y otros países como Perú, por ejemplo, que tiene una dinámica muy similar, pero por ejemplo en Quebec sí somos empleados, o sea, las empresas sí tienen empleados. Sobre todo, digamos que la idiosincrasia de trabajo en Quebec es muy, te diría muy, no te ves como un profesional que te vas a esclavizar trabajando 15 horas de 18 horas diarias. O sea, profesional en Quebec trabaja de 8 a 4 y se toma su horita de almuerzo y 2 pausas. Pero ¿qué hace? O sea, solo trabaja en tu proyecto, en tu entregable durante su día laboral. ¿Y qué hace después? Pues disfruta de su vida, disfruta de su familia. Yo no entiendo, por ejemplo, cuando hay profesionales que tienen 3 contratos, cómo pueden tener una vida familiar o personal interesante. O sea, yo creo que en la vida no es solo trabajar y producir y generar. Obviamente todos queremos crecer profesionalmente, financieramente, pero si no le dejas el espacio para vivir la vida, pues lo veo bien complejo. Ese yo creo que es un desafío grande. Obviamente los desafíos técnicos son importantes, pero justamente tenemos profesionales con los cuales podemos resolverlos. Pero ya ese plano, llamémoslo casi que personal, de cómo ves tu vida profesional, sí es bien complejo. Eso nos lo decía una compañera, una colega que trabaja en Francia, que el choque cultural después de trabajar con 2 contratos en Colombia a ir a trabajar por horas en un país desarrollado, se dio cuenta que sí tenía tiempo para ir a cine, para disfrutar de su familia y de sus hijos. Correcto. Eso estaba pasando, es contraintuitivo lo que está sucediendo acá. Correcto, sí. Si nosotros, por ejemplo, los profesionales en Quebec también se paga por hora, entonces, pues tu profesional, digamos, tiene un salario fijo, en el que haces, no sé, 35, 37 horas por semana, que son horas muy interesantes. Si debes trabajar más, porque hay de pronto producto de eso, pues se te pagan de pronto tus horas extra y demás, pero digamos que esa forma de vivir interesante, hay muchos profesionales que no la entienden, no sé, o tal vez la ven de otra forma que yo no conozco, pero sí puedo pensar que hay profesionales
muy buenos que dedican 50, 60 horas a trabajar para poder responder a sus 2 o 3 contratos. Mientras que en Quebec el profesional se dedica, saca sus productos y vive también, deja su espacio para vivir. Sí, ella nos decía que trabajar más no significaba generar más vida, y ahí es donde estamos fallando. Correcto. Orlando, para terminar, un mensaje para las nuevas generaciones que ven en nuestra carrera un futuro para internacionalizarse y también para generar desarrollo en esas regiones alejadas del centro del país. Claro. Si hablamos primero del plano internacional, o sea, yo puedo decir, y así lo presentamos con la misión de Quebec hace 2 años, los profesionales de nuestra área, el ingeniero catastral y geodesta en Quebec, en Norteamérica, en todos los países industrializados, desarrollados del viejo mundo, son apetecidos al 110%, y la respuesta es muy simple: no hay suficientes jóvenes que se inscriban a nuestros programas de formación en Quebec, Canadá y demás. Entonces, en Canadá, por ejemplo, ya hemos venido viviendo el cierre de programas. Entonces, si en un programa que es para que sea financieramente viable deben haber 20 candidatos por año y se presentan 5, pues el Ministerio de Finanzas al tercer año dice: te toca que te homologues con otro programa. Entonces, eso ha venido llevando, se han cerrado en Canadá en los últimos 10 años 5 o 6 programas universitarios de geomática o de ingeniería catastral, y eso pues genera una oportunidad muy grande para quien se forma, por ejemplo, acá. Aquí también sabemos que hay un poco de dificultad, o sea, no son tan grandes los cursos como hace unos años, pero digamos que hay por lo menos un poco más de disponibilidad de los jóvenes que ven un futuro interesante. Entonces yo creo que mensaje un poco más atrás que de nuestros futuros profesionales es de nuestros profesores en la carrera, por ejemplo. Hay que ir a los colegios, hay que ir a las ferias estudiantiles, explicar por qué la carrera es súper chévere, que es cool con la tecnología, porque hoy en día pues la carrera sí va a entrar por un componente tecnológico, sí o sí. Entonces hay que mostrarle a los jóvenes esa posibilidad de que nuestra formación es sólida y que si en paralelo estudiamos idiomas, pues vamos a tener el mundo abierto. O sea, solo escogen qué país y allá te aseguro que van a necesitar un ingeniero catastral. Así es. Pues Orlando, muchísimas gracias por esta oportunidad, por todo lo que nos has compartido, por estas referencias a nivel laboral, académica y personal que nos has motivado a ver que la vida se puede manejar desde otro punto de vista, desde la ingeniería catastral y geodesia, desde la ingeniería colombiana, y siempre llevando en alto el nombre de nuestro país. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo y muchas gracias por ese camino que has trazado desde hace muchos años, el cual muchas personas ya han comenzado a seguirte. Rolando, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Adelante. A todos, muchísimas gracias. Desde la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas, en conjunto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, les deseamos lo mejor, y en otra oportunidad veremos otro ingeniero que está conquistando otras latitudes con la bandera de Colombia en alto. Gracias. Gracias.